Y claro, porque quedarse aquí va a sufrir, porque aquí hablamos como la manera como Dios ha ordenado las cosas. ¿No es así? Hemos vivido nuestra vida como hemos querido, pero de repente el Señor en su amor, en su bondad, nos muestra cómo es que Él quiere que nosotros vivamos y promete con la ayuda de su Espíritu que mora en nosotros ayudarnos. Pablo lo entendió bien claro cuando dijo todo. Y cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos son testigos de eso? Entonces, en este tema que hemos comenzado, hoy seguimos con él. Y el domingo que viene también. Y más para el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Y se me pasó un poco Sergio de poner las 3, pero si no hay, pues nos movemos un poquito. Y hemos comenzado hace tiempo ya un tema de enseñar a la iglesia que Dios no anda inventando nada hoy. Dios no anda innovando nada. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un plan. Dios tiene un propósito, algo que Él quiso lograr. Y obviamente, sin duda, ha creado todo el universo. Y en este plan, ponemos las figuras para ayudarlo, ¿no? A que usted se concentre. La ayuda visual es algo objetivo que usted lo puede ver y lo puede aplicar en su mente. Casi recordamos más lo que vemos, ¿no es así?, que lo que oímos. Muy bien, y la Biblia nos enseña que Dios, desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo estuviéramos aquí, ya Dios tenía un plan, tenía un propósito, algo en mente, algo en su corazón que hacer. Y claro, en el seminario explicaríamos un poquito más. Y Dios creó, comenzó a crear todas las cosas conforme a ese plan, conforme a ese propósito. Y indudablemente que usted y yo estamos en la mente de Dios, en los planes y en los propósitos de Él. Y la iglesia es el instrumento, el canal, la herramienta que Dios tiene para llevar a cabo su plan y su propósito aquí en la tierra. Si no está, lo podemos pasar ese. Pero hemos venido hablando, aún desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoció, Dios nos llamó, Dios nos predestinó y nos justificó y nos está pasando por el proceso de la santificación para finalmente, aquí ponemos la parte final, llegar donde los planes y los propósitos y lo que Dios concibió en su mismo ser y corazón se lleva a cabo. Y eso hay que tenerlo en mente como cristiano. Y claro, Dios en base a ese plan comenzó a crear el universo. Y antes de la fundación del mundo, Dios tenía algo en mente. Y quizás ponemos allí Efesios 1 y verso 4, para que entendamos que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con nosotros. Y por eso es que en Efesios capítulo 1, yo se lo puedo leer, pero me gusta que la gente lo vea y lo lea para que no piense que uno lo inventa. Aquí está. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Entonces Dios desde allá tenía un plan para escogernos a nosotros. Y luego dice,
¿Para qué quería Él que nosotros viviéramos? ¿Cómo? Para que fuésemos santos y sin qué. Ya sabemos lo que Dios desde antes de formar el mundo tenía en mente con cada uno de nosotros. Y el énfasis que estamos dando es el énfasis de vivir una vida de santidad. Porque es lo que Dios quería, ¿no? Desde antes. Y luego hablamos, no hay que ponerla de otra escritura donde Dios dice, sed santos, porque yo soy ¿qué? Con razón. Él nos escoge para vivir de esa manera. Y luego también entendemos que en Romanos capítulo 8 y verso 28, y allí voy a entrar a donde vamos, donde nos quedamos, para que usted pueda recapitular su mente y saber dónde nos quedamos. Romanos también 8, 28, dice de esta manera. Yo se lo puedo leer bien rapidito, donde dice, y sabemos, hermanos, no ignoramos esto. Sabemos que a los que aman a Dios, sería obvio preguntar, pero ¿cuántos hay aquí que aman a Dios? Si usted no amara a Dios, no estuviera aquí. Amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para qué. Pero vamos a detenernos ahí un poquito porque hay una coma. Esto es, coma, a los que conforme a ese plan, a ese propósito que Él tiene. ¿Lo pueden entender? No hay otra manera. A los cuales Él nos ha ¿qué? ¿A qué nos llama desde antes de la fundación? A vivir ¿cómo? Vidas santas. Vidas santas. No vida de pecado. Y obviamente Dios sabía que en el mundo por el cual nos escogió que íbamos a vivir, iba a ser un mundo donde iba a reinar el pecado. De lo contrario, ¿cuál es la idea de escogernos para que viviéramos así? Si todo el mundo iba a vivir una vida santa, pues créanos, si no hay que tener ese propósito. Sin embargo, Dios tenía eso en mente y nos ha llamado. El domingo nos quedamos bien claro que Pablo nos dice a nosotros, y podemos poner Romanos 12 del verso 1 al 2, Pablo nos dice a nosotros, y es el tema donde estamos, así que hermanos, ¿se acuerdan que le dije cuando usted dice, así que, por tanto, por lo que nos ha sucedido, de modo que siendo que algo ha pasado, eso es lo que dice, así que es una continuación de lo que estaba pasando en el capítulo 11, ¿no es así? O del 1 al 11, y llega al capítulo 12 donde dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de ¿quién? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aquí vuelve la palabra, agradable a Dios, que es lo razonable, es lo racional que hagamos en vista de lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y muchos de nosotros que venimos de una vida, como yo siempre le hablo, nacimos en un mundo, ya nacimos pecadores. Somos pecadores ya no por profesión, ya no por hábito, ya no por costumbre. ¿Están conmigo? Porque pecamos. Y el que dice que no tiene pecado dice que hace a Dios mentiroso. Pero ya no somos esclavos, ya no estamos bajo el dominio, bajo el control, bajo la potestad. Él nos libra de ella para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos, vidas, ¿qué? Santas. Pues tiene que liberarnos de la esclavitud en que estábamos como esclavos.
Y somos liberados ahora para que podamos vivir vidas santas. Ahora, puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero no somos liberados del pecado, pero sí de la esclavitud del pecado. ¿Entienden la diferencia? Porque la presencia del pecado todavía está con nosotros. Pues de vez en cuando deseamos pecar. Deja dicho que la presencia del pecado está todavía, ya no la esclavitud. Por eso Pablo dice que no reine el pecado en nosotros. Romanos 6, que no reine. Entonces, la Biblia nos está explicando el plan, el propósito por el cual Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. En ese propósito, si no entramos en el propósito de vivir esta vida de santidad, entonces para los que aman a Dios, todas las cosas que te sucedan al finalmente van a trabajar para bien en ese plan y en ese propósito. Y entendiendo esto, hermanos, Pedro entendiendo ahora que hemos sido regenerados, que hemos sido salvos, hemos sido rescatados. Pedro escribe diciendo que el vivir ahora, es de suma importancia en el mundo que estamos, que vive en desobediencia de Dios y apartado de Dios. Pablo dice, no te acomodes. Amén. No te acomodes, no te amoldee, no te ajuste al sistema, no dejes que el mundo te... Cuando hablo del mundo, hablo del sistema en que vivimos, no del mundo que Dios dijo que amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero dice que no améis el mundo, no améis el sistema, la forma, el estilo como vive la gente. Entonces dice, no te amolde, no te conformes. Ponemos Romanos otra vez 10:12, del verso 1 al 2, para yo poder articular bien aquí, porque tengo tanto que darles a ustedes. Y ahorita por los alambres viene Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, pero mira el verso 2, el verso que sigue. No te conformes. ¿Me oyeron? No te acomode, no te amoldee a este siglo, a este mundo, que es una palabra sinónima, a este siglo, sino que transformaos por medio de renovar el coco, la mente. Hay que renovarla, porque nacimos con una mente dañada. Amén. Cuando yo me convertí, tenía 19 años, mis compañeros me dijeron, te lavaron el cerebro. Yo le dije, tienes razón, porque lo tenía bien sucio. Me lo lavaron. Y gracias a Dios que me lavaron el cerebro. Ponemos otra vez la escritura ahí. Dice, no te conformes, porque si te conforma, no te transforma. ¿Me oyeron? El que está conforme. Yo le digo a la gente y le hablo de la vida cristiana y del mundo. Y ellos dicen, no, yo estoy contento como estoy. Difícilmente esa persona se transforme porque está conforme. No te conformes por medio, sino renuévate por medio de tu entendimiento para que puedas darte cuenta qué es lo bueno, qué es la buena cosa que Dios quiere, la buena voluntad de Dios, y que eso es agradable y es perfecta. Y para que usted la pueda entender, tiene que renovar sus pensamientos y su mente. Por eso cuando uno se convierte dice, yo antes estaba ciego. Claro que no era físicamente, mas ahora veo. En otras palabras, ahora entiendo. Y como he entendido,
En inglés dice, oh, I see what you mean. Do you really see? No. I understand what you're telling me. Estoy entendiendo lo que me está diciendo. Oh, ya veo lo que dices. ¿De veras lo ve? No. Entiendo lo que me está diciendo. Y en este propósito, Padre nos está diciendo, no te acomodes a la concupiscencia, a los deseos que antes tenías que no eran buenos. Pero ahora que estás en Dios, ahora que ha nacido, ahora que ha renacido, ahora que ha entrado en esta nueva vida, que eres una nueva criatura, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, ahora hay algo que tenemos que hacer, y sin duda que no es vivir la misma manera como vivíamos antes. En nuestros pecados, en nuestra manera en que vivíamos, no, porque entonces ¿de qué sirve que Dios te escogió para que viva una vida santa si nosotros todavía nos convertimos y entramos a la vida nueva a quererla vivir en pecado? Pues no tiene sentido. Solo el perro vuelve al vómito, dice. Oh, Dios nos está llamando a vivir una vida santa. Y Dios no te va a pedir que viva algo que Él sabe que tú no puedes. Y que Él no está dispuesto a ayudarte y venir a morar dentro de nuestro espíritu para que podamos vivir la vida santa. Entonces yo no entendería a Dios. Me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. Entonces, aquí es donde viene el desafío en este tiempo en que estamos viviendo. Deseos que antes... Vamos a ver cuáles eran. Efesios 2, del verso 2. En los cuales ustedes anduviste, no en este tiempo, y si anda, debe de parar. Anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, donde va la bola, donde va todo el mundo. La gente cree que porque todo el mundo lo está haciendo, que está bien. Y ahí comenzamos a entender, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El príncipe de la potestad del aire, de los aires. Y eso se puede ver bien claro, porque en el aire hay muchas ondas. Y nosotros tenemos unas parabólicas que agarran ahí en todas estas casas y apartamentos, las sacan por la ventana para afuera. Yo no estoy en contra de eso, yo tengo una. ¿Ok? Pero por esas ondas vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Y entran por esa parabólica y entran por los alambres, se mete por la ventana y se te aparece enfrente de tu propia cara. Y la mente entra en lo que estamos viendo. Entonces entendemos que no solamente Él es el príncipe de los aires allá arriba, pero también el príncipe de los aires. Ponemos el verso, ahí está. Conforme al príncipe de la potestad, del dominio del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de ¿qué? Nos está explicando. Que trabaja en los hijos de desobediencia. Y luego dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ya no, diga, en otros. ¿Usted se acuerda cuando usted vivía en esos tiempos? ¿Aló? Y yo no puedo salirme de esto, porque hasta el pecado venía a ser parte de la cultura. Y muchos de ustedes lo bailaban. ¿Se acuerdan? Que sigamos pecando hasta la misma muerte, es mejor que sigamos. No, tú no puedes seguir ahí ya, porque tú ahora Dios te escogió para que viva, no pecando hasta la muerte, sino que puedas vivir ahora una vida de santidad para Dios. ¿Me entienden? Entonces esto es serio cuando nosotros entramos
Y Dios tiene que trabajar en nosotros, después lo voy a explicar en el seminario, que para que tú vivas una vida santa, tú tienes que primero ser santo. ¿Están conmigo? Porque si no eres, ¿cómo vas a vivir? Por eso es que el Señor, cuando viene a nosotros, lo primero que hace es que nos limpia de todo pecado. Para estando en esa condición, ahora que tú comienzas a vivir una nueva vida, que es la de Dios, la vida de Dios no peca. No puede pecar. ¿Me oyeron? Cuando pecamos es que nos conformamos a la vida que antes de pecado vivíamos. Eso está claro. Apaguemos esas cosas. Muy bien. Entonces, en ese proceso, hermano, me están entendiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Con razón Dios necesita la iglesia en este mundo para que seamos luz. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero hay un problema con la iglesia, que todavía no ha llegado ahí. Pero qué bueno que Dios está trabajando para conformarnos a algo. El verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivamos en eso, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Cuando hablo de carne, no es la carne que compramos en la carnicería, por favor. Tampoco es este cuerpo. Son esos deseos pecaminosos que hay en nosotros. Amén. Son esas pasiones desordenadas que hay en nosotros. Eso es lo que tiene que cambiar. No cambie su cuerpo. Algunos quisieran, porque la gente no está contento con la nariz que tiene, se la cortan, se la alargan, se jalan la piel para mirarse más joven. Bueno, hacen la lucha. Pero con los años eso como que se vuelve otra vez y se encoge otra vez. Pero está bien. Lo que quiero decirle, hermanos, en los deseos de nuestra carne, ahí vivíamos, hacíamos la voluntad ¿de qué? De la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Lo mismo que ¿quién? Que los demás. Pero algo sucedió en el verso 4. A ver, el que sigue. Pero, aquí me gusta esto. Pero Dios, que es rico, por lo cual Pablo dice que le ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos saben lo que es eso? Que rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. El verso que sigue. Aún estando nosotros ¿qué? Hermano, entiende una cosa. Un muerto no ve, no oye, no siente, no piensa, no tiene voluntad. Un muerto no puede hacer nada. ¿No es así? Nosotros estábamos muertos en pecado, pero Él nos dio ¿qué? La vida que tú tienes ahora es la de Dios. Te la ha dado, naciste de nuevo, naciste de Dios, naciste en Dios. La vida del Espíritu, no la vida de la carne. Ahora somos hijos de Dios, yo entiendo, sí. Ahora somos hijos de Dios. Mire, hermanos, ¿cómo puedo yo ponerle? Y aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Se está hablando qué clase de muerte. Cuando usted vino al Señor, usted físicamente no estaba muerto. Usted estaba muerto espiritualmente. Pero cuando nacemos del Espíritu, nacemos de nuevo, nacemos de Dios. La vida de Dios, la naturaleza divina de Dios está en nosotros para que podamos vivir esa vida a la cual Él nos ha llamado. ¿Entienden esto, hermano?
y contamos con todos los recursos que hay. Nos dio vida con Cristo y por gracia hemos sido salvos. Ahora, si no de acuerdo al plan y al deseo de Dios, el capítulo 1, verso 4, mira el deseo de Dios, el verso que sigue ahí, el verso 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que viviéramos este tipo de vida llamado santidad. Bueno, yo tengo tantas cosas guardadas, pero yo quiero enseñarle que se puede vivir una vida santa. Dios quiere que vivamos vida santa. Para eso nos escogió. Y óigame bien, pero el problema no es ese. La pregunta es, ¿quieres tú vivir una vida santa? Porque si tú no quieres, por más que Dios te lo pida, no lo va a vivir. ¿Están conmigo? No lo va a vivir. You don't want it. Dios dice que vivamos de acuerdo a la manera ordenada por Él, para que fuese sin mancha delante de Él. Es llevarnos, y mira dónde Dios nos quiere llevar. Perdona que te saque de las escrituras, Romanos 8, 28 otra vez y 29. Mira dónde Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia viva con este entendimiento. ¿Por qué estamos en el mundo como iglesia? Porque hemos sido salvos, redimidos. Y Dios está haciendo un trabajo con nosotros para que la iglesia sea lo que lo represente a Él. Ya sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero vamos a ver cuál es el propósito que yo le digo, el de santidad. El verso 29. Porque los que antes conoció, a esos, la misma persona, también los que le hizo un destino de antemano. Eso es predestinó. Un destino antes, de antemano, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? Santa. Dios quiere hacerlo, no con pelo largo, no con barba y sandalia, no vaya a ponerse esas cosas. Porque no trata de lo externo de afuera, está hablando de lo interno de adentro. Y la obra que Dios hace no es afuera. La obra que Dios hace es acá adentro, hermano. Y eso es lo que tiene que cambiar. Yo, cuando vine al Señor, yo físicamente seguí siendo igual. No, yo no cambié de color, el pelo, ahora me pone blanco por los años, pero yo no cambié. Lo que cambia es lo interior, es el ser. Porque es el ser que va a garantizarle a Dios lo que vamos a hacer. Si soy honesto adentro en mis negocios, voy a ser honesto. ¿Aló? Es acá adentro, hermano. Unas iglesias se dan mucho a la tarea de cambiarlo de afuera y ese pelo largo, no se pone make-up y no hacen cosas y todo es largo, la bata larga, la vestidura va tratando de cubrir lo que según parece santidad, pero a veces algunas personas que yo conozco, se lo he dicho, todo es largo hasta la lengua. Y nos damos cuenta que no es lo de afuera, es lo de adentro, hermano. Entonces, en este proceso donde Dios nos está llevando, llevarnos a la imagen de su Hijo, a ser semejante a su Hijo, el Santo, vivir como Él vivió, una vida de santidad. Cuando Cristo lo llevaron al desierto para ser tentado por el diablo, ¿cuánto han leído eso? Cristo no fue allí para ver si pecaba o no pecaba. No, Él fue allí
para probar que no podía pecar. Porque ¿qué no era Dios? Pues si el diablo tentando a Dios, ¿qué le parece? No podía ser, sino él vino a demostrar que no podía pecar. No como dicen los panchos, sino que sigamos ahora una vida de santidad al Señor. Nada más que tengo que aclarar bien más tarde lo que es santidad, porque mucha gente, vuelvo a repetir, que es que lo de afuera. Pero Dios está aclarando porque la presión está sobre la iglesia. ¿Me oyeron? Esta debe ser nuestra mayor preocupación como iglesia, el mantenernos en santidad. ¿Me oyeron? Pedro desde el comienzo de su libro introduce este principio, esta idea, este plan. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, es el verso que sigue. Elegidos, hermano, ¿qué es elegir? Usted va a muchas cosas y elige una y escoge una, no es así. Elegidos según la no presencia, presciencia. Pre es de antemano, ciencia es de conocimiento. Dios teniendo conocimiento de antemano. ¿Ven que Dios tiene un plan? Amén. Una presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios desde antemano nos escoge para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entendemos por qué somos elegidos de antemano. Dios en su conocimiento de antemano, en su plan, nos elige para ser santificados, para que obedezcamos a su Hijo Jesucristo. Porque su plan es al final la de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 1, verso 9? Mira cómo dice, dándonos, miren hermano, dándonos a conocer lo que es un misterio de la voluntad de Dios. Pero hermano, ya para nosotros no es un misterio. Ya entendemos el plan, ya entendemos el propósito que Él tiene en escogernos, en predestinarnos. Porque hay gente que dice, no, yo soy ya predestinado. Sí, pero ¿predestinado para qué? Para vivir conforme al plan. ¿Lo estás viviendo? No, pues ¿de qué sirve que haya sido predestinado? Y en este propósito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según le dio la gana, el cual se había propuesto Dios en sí mismo. ¿Ven que es un plan de Dios? ¿Ven que es Dios desde antes de que existiera algo? Dios tenía algo en mente. Él es Dios soberano, creador. Él es la causa no causada. Por eso la Biblia comienza que en el principio Dios. Y de ahí arrancamos nosotros con nuestra fe en Dios. Y dice ahí mismo en ese verso, a ver dónde me quedé. Reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos aquí en este mundo. De los tiempos así las que están ven en los cielos como las que están en la tierra. Y mira el verso 11. Y Él en sí mismo, en Él tuvimos una herencia. ¿Qué es heredar? Una herencia. Habiendo sido ¿qué? Con un destino de antemano conforme al propósito que Él tiene, no al suyo. Aló. Usted tiene que venir a los propósitos de Dios. Lamentablemente la gente busca a Dios para meterlo en sus propósitos. Y como le están saliendo mal sus propósitos, lo quieren invitar a Él que venga a entrar en los propósitos que ellos tienen. Pero la Biblia no dice eso. Dios te escogió desde antes para que entrara en los propósitos que ya Él tiene. ¿Dicen amén? Entonces, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de lo que Él quiere. Eso es voluntad, de su voluntad. Entonces tú y yo venimos a la voluntad de Dios. Por eso Cristo nos dijo, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A enseñarnos a nosotros que venir al Señor, a entrar en este vivir, en los planes y en los propósitos de Dios, va a tener que agarrar la mayoría de las veces tu voluntad, si no está de acuerdo con la de Dios, y eliminarla. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me pueda seguir. Entonces vamos entendiendo este asunto, hermano. Y en este plan y en este propósito, esto es lo que está en el corazón del Padre y los que le aman, hacernos conforme la imagen de su Hijo Jesucristo. Debemos de ir pareciéndonos a Cristo, en esencia, en lo que Él es. Vuelvo a repetirlo, fuimos salvos para ser santos. Y el Padre no quiso y no nos eligió y predestinó para que viviéramos vida todo el tiempo en pecado. Y Pedro nos dice que basado en ese deseo y plan de Dios en elegirnos y salvarnos y santificarnos, Pedro nos dice que vivamos vidas santas y que seamos primero santos. ¿Qué dice primera de Pedro 1:15? Mírelo ahí. Si no, habló unas cosas, pero dijo, si no, como aquel que os ¿qué es Él? Vamos nosotros también a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí donde Él quiere la santidad, en toda la manera. A ver, tengo competición hoy, pero está bien. En toda nuestra manera de vivir. Es tu vivir la santidad. No es lo que te pone, no es lo que no te pone, es en la transformación con nosotros. Amén. Y miren, hermanos, Pedro no nos pide que seamos santos con el fin de ser salvos, no, sino porque ya lo somos, vamos a vivir en santidad y en unión con Cristo Jesús. El mayor secreto de vivir una vida santa descansa en la mente. En la mente comienza el pensar. Fíjense, yo fui por un shot del flu shot y la enfermera le tiene que hacer esa pregunta a todo el mundo. Y me hizo una pregunta a mí muy obvia. Me dijo, ¿Are you pregnant or you gonna be pregnant? ¿Estás preñado pensando en ser preñado? Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo estoy preñado. Yo estoy preñado con una idea. He concebido un pensamiento en mi mente. Y con el tiempo lo quiero dar a luz. Y ella me entendió. Y en este proceso, hermano, en que nosotros comenzamos con nuestro pensamiento, en cambio la mente, y la mente comienza a pensar, comienza con un pensamiento, comienza cambiando la mente cuando la palabra de Dios viene a nosotros. Toma lugar en nuestra mente. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es la mente que te recuerda, ¿no es así? La Biblia dice eso, tú no puedes hacer eso. Pero la mente, cambia tu mente y cambia tu mundo. ¿Me oyeron? Comienza con un arrepentimiento cuando nuestra mente comienza a cambiar en relación a ciertas cosas por medio de la palabra de Dios. Es la que nos limpia, la que nos enseña, la que nos muestra lo que debemos, lo que no debemos. Esto es en la mente. Comienza a pensar en las maneras cristianas, a vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios.
Una ayuda muy grande sería aprender a pensar en lo espiritual, porque no hablo hoy, pero el Romano dice, el que pone la mente en las cosas de la carne, no es así, pero el que pone la mente en las cosas del espíritu es un ejercicio que tú y yo tenemos que hacer. ¿Aló? Siendo que es nuestra mente donde todo comienza, ¿qué es lo que usted piensa cuando no está pensando? En nada particularmente, tú no estás pensando en nada particularmente. ¿Dónde ocupa tu mente cuando tú no tienes nada que pensar? Vamos a hablar de una mente ociosa, ¿cómo se dice ociosa? Ociosa, perdón. ¿Usted piensa en Dios? ¿Usted piensa en Cristo? ¿Usted piensa en la Biblia? Que ha sido salvo de un infierno. ¿Usted piensa en su futuro con Dios? ¿O es algo que solo usted hace cuando entra en este edificio? Porque hay un problema. Esa es la religiosidad. Usted entra aquí, mira, ya vamos a entrar ahí. No hablemos ahí malas palabras. Allí, en la casa te cacheteo, por aquí no. Sí, estamos haciendo del lugar de un practicar la vida cristiana. Y eso es una religión. Son cosas que tú haces, ya saliste de allí. Y le digo, hasta un peligro cuando le decimos a los niños, niños, pórtense bien porque vamos a ir a la iglesia. Entonces los niños agarran la onda de temprano. No, allí hay que portarse bien. Nada más salimos de ahí y podemos hacer lo que nos da la gana. Y yo temo que muchos de nosotros tenemos ese mismo concepto. Vamos para la iglesia y allí, pues mira, allí después hablamos esas cosas, mujeres, que allá adentro no. No es así. Tenemos un concepto, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia está aquí, en 10 minutos ya no están aquí, se fueron. Y ya esto no es iglesia, está vacío. Si Cristo vino, vino con usted. Si se fue con usted. Él no se queda ahí. Y yo cuando, hermano, ya llegaron los hermanos, Jesús, bájate. Por el cabresto ese, ya están aquí. Y luego cuando se van, él se sube y dice, hey, te veo el otro domingo. Ese no es un vivir. Esa es una religión. ¿Aló? Y Dios en estos días está concentrado en querer destruir esta religiosidad que hay dentro de la iglesia. Porque es un vivir. Y óigame bien, hermanos, óigame bien. ¿Dónde ocupas tú tu mente? ¿Eso es algo que haces cuando viene aquí? Yo pienso que alguna gente en las iglesias, en los templos, llegan y se ponen a Cristo. Y después que se van, como aquí fue que se lo pusieron, aquí mismo lo dejan. Y se lo quitan y se van sin Cristo. Pero déjeme decirle algo. Mira lo que Filipenses dice en el capítulo 4, verso 6. Por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, claro, delante de Dios, en toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Pero ¿qué sigue diciendo el otro verso que sigue? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros corazones y vuestros ¿qué? En Cristo Jesús. Y el verso 8. Por lo demás, hermano, oye, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Porque el pensamiento te preña la mente y tarde o temprano tiene que dar a luz. Por eso cuando nuestros niños hacen cosas decimos, ¿qué estará pensando este muchacho?
porque usted sabe que viene de los pensamientos. Y déjeme decirle algo más. ¿Qué clase de películas tú ves? Yo no digo que no vea películas, yo veo películas, no muchas, que no hay muchas buenas que ver. ¿Qué clase de programa? ¿Qué clase de actividades, de música? Cuando tú no estás acá adentro. What is it that you do? Por esto será, y esto va a ser un indicador. ¿Sabe lo que es un indicador? Una agujita esa que hace tic, 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 tic. Un indicador de tu santidad, de qué tan espiritual somos o no lo somos. Porque Pedro dijo en primera de Pedro 1:15-16, que ya lo leímos, sino como aquel que nos llamó, sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, porque está ya escrito desde los planes de Dios que seamos santos porque Él es santo. ¿Cuál es tu estándar de vida? ¿Cuál es la motivación para vivir en santidad? Pedro dice, porque Dios es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, Dios quiere que tú y yo seamos santos. Porque somos pueblo de Dios. ¿Por qué quiere Él que su pueblo sea santo? Porque hemos sido elegidos, escogidos, predestinados, atraídos por Dios para que vivamos una vida santa. O pongámoslo del otro lado negativo, para que no vivamos, que sigamos pecando hasta la misma muerte, para que ya no vivamos así. Dios es nuestro creador que nos hizo para que nosotros lo reflejáramos a Él. Y los que nos vean vivir puedan distinguir que somos hijos de Dios. Hermano, ¿qué es lo que te va a distinguir entre las otras personas? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es la sal? Es la vida como tú estás viviendo. Tú tienes que demostrar, mira, lo que ya está dentro, cuando lo expresa hacia afuera. ¿Quién soy yo? ¿Quién es santo? Yo no vivo con ustedes. Si usted quiere saber qué tan santo yo soy o no soy, pregúntele a mi esposa, que me conoce ya en 50 años de casado, que ustedes lo celebraron aquí conmigo. Conoce, hermano, y no lo conoce todo, porque de vez en cuando la sorprendo. Amén. Entonces, en este proceso por el cual estamos pasando, mira Mateo 5:16, cómo la Biblia todo tiene, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? Para que vean que lo que hacemos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Y glorifiquen ¿a quién? Porque Él es el que está haciendo eso en tu vida. Y le dan gloria a Él. Mira lo que Dios está haciendo en la vida de esta persona. Entonces, hermano, nuestro vivir tiene mucho que ver. Dios, por medio de la palabra y por el Espíritu y las enseñanzas que damos aquí, está trabajando en nosotros con un fin y con un propósito de llevarnos a ese fin, de que seamos su pueblo, de que seamos su nación, de que seamos sus ovejas que viven. Él quiere un grupo de personas de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Él quiere y quiere y quiere para formar una nación, un pueblo, para que los demás conozcan. Mire, primera de Pedro, que es lo que sigue, 2:9, dice, más vosotros, hablando de nosotros, somos linaje que nos escogió, un real sacerdote, que es sacerdocio, muchos sacerdotes juntos y sacerdotisa forman un real sacerdocio. Y el sacerdote era de tomar la mano del pecador y la mano de Dios y reconciliarlo cuando confiesan sus pecados. ¿No es así?
Pero Dios quiere una nación santa. Santa, ni modo que quiere una pecadora. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas que la Biblia llama a vivir en pecado y te trae a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y ya tú eres parte de ese pueblo, de esa iglesia, de esa nación. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Aleluya. Y mire, hermanos, ¿cómo puede ser de otra manera si Dios mismo está envuelto en nosotros? He's involved in our life. Por eso viene a morar dentro de nosotros. ¿Por qué acá adentro? Para estar durmiendo ahí de florero, adentro, no sé. No, Él está allí con un fin. Para ayudarte, para iluminarte, para guiarte, para hacerte entender. Y podamos confiar en el poder de Él que está en nosotros. Para poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que está dentro, que me fortalece. Mire, hermanos, Él nos hace participar de su naturaleza divina, y te lo voy a probar. La cual es ¿qué? Santa. Cuando todas las cosas que pertenecen a esta vida de santidad nos han sido dadas, para que por ella, cristianos, participáramos de la naturaleza santa y divina que Él tiene. Tiene que cambiar la naturaleza. No te gusta el fruto de tu vida, cambia la semilla. Cambia, no sigas sembrando lo mismo, porque te va a producir lo mismo. Entonces Dios viene con su naturaleza, y yo no lo invento. El verso que sigue dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, no de impiedad, a la vida de piedad, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El otro verso que sigue: y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, dígalo duro conmigo, participantes de la naturaleza de Dios que es divina, habiendo salido huyendo de la corrupción que hay en este mundo con su concupiscencia y sus malos deseos. Tú andas huyendo de eso y viene a Dios para recibir la naturaleza de Él, para que pueda vivir como Él quiere que tú vivas, vidas santas. Ay, hermano, más claro de ahí nos canta un gallo, para que nosotros entendamos. Tú andas huyendo de la corrupción, tú no te vas metiendo en ella. Por eso la Biblia dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el sistema del mundo, porque el amor de Dios no está con nosotros. Y en este proceso, hermano, ando buscando dónde aterrizar, pero tenga paciencia. Cuando todas estas cosas, el verso que sigue, creo que es el 4, o lo pusimos ya ahí. Todo se cubrió ahí con el 4. Oh, aquí está. No, eso es Samuel. Ya, entonces sí terminamos. Qué bueno. Ahora, hermanos, aquí yo voy. ¿Me dan 5 minutos? Amén. ¿Cuánto me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20. ¡Ay, gloria a Dios! Vamos a aprovechar todos esos minutos que me dieron. No, quiero ser prudente porque ya le hago las panzas a alguno. ¿Y quién y de quién espera que viva una vida de santidad? ¿Quién? Sino aquellos que Él conoció, que Él llamó, que Él predestinó, que justificó y salvó. Dios te salvó con un fin. No, te salvé, yo no sé qué voy a hacer contigo, pero te salvé. No make sense. Y no solo esto, sino que cuando estábamos muertos en esa vida, Él nos hizo, diga conmigo, renacer. De otra simiente que no es corrupta ni santa.
Porque si volvemos a renacer de la misma semilla corrupta, vamos a seguir en la vida de corrupción. Yo me río cuando la gente dice que hay que eliminar la corrupción en los países. En hay corrupción tremenda. Y más cuando se va a los países latinos, hermano, como México y la República Dominicana, donde yo vengo, hermano. La corrupción está por donde quiera. El policía te para darte un ticket. Tú andabas bien, pero él te paró. Porque a ti tengo lo que voy a hacer en el día. Y tú le dices, bueno, ¿y dónde te lo doy? No, aquí mismo. ¿Qué pasa? Dámelo aquí. Ya es una costura, una cultura corruptas. Dios nos llama a vivir en esta vida de santidad. Y sabe, hermanos, que aquí voy a tener que terminar. No solo eso, sino que cuando estamos muertos, ¿qué tal si ponemos Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23? ¿Okay? Y ya le prometo que aquí terminamos, que los músicos comiencen a calentar los motores, porque ahorita cantamos un canto que no se dieron cuenta. Te daré lo mejor mientras viva. Es mucho más que una canción, obediencia a ti, Señor, y adoración. Te daré lo mejor, te daré lo mejor. Vamos a ver cuál es lo mejor que tú le puedes dar. Es que tú te pongas en sacrificio delante de Él. Porque para vivir una vida de santidad, tienes que sacrificarte. Right? Ahora óigame bien, sin que le pongan mucha atención a los músicos, óigame bien lo que el verso dice. Siendo que, dice eso es volver a nacer. Amén, Por eso que a mí no me gusta mucho, no se sientan mal lo que, porque yo estoy ahí, no me gusta la palabra mucho de retirado. Eso es tirado 2 veces. Retirado. ¿Ok? Ahora, óigame bien. Siendo renacido, no de semilla, no de simiente. ¿Me oyeron? No de naturaleza. Mira, no de genes corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece como semilla dentro de nosotros. Esperamos un ratito. Dentro de nosotros. Entonces usted entiende por qué Dios está en el negocio de renacer de otra semilla, de otra incorrupta. ¿Por qué? Porque nacimos mal. Nacimos en pecado. David dijo, mi madre me concibió ¿en qué? En pecado. Desde que Adán y Eva pecó, el pecado entró en el mundo, estaba afuera, pero entró por un hombre. Y como el hombre pecó, vino la muerte, y como todos los hombres pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos camino a la muerte si no hay un nuevo nacimiento. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, renacer de otra semilla. Cuando la palabra de Dios viene aquí y cae acá, es como las perlas. Yo vengo de una isla tropical del Caribe, soy caribeño. Caribe soy, de la tierra donde nace el sol, donde las tardes palmeras se mecen airosa al soplo del mar. De ahí vengo yo. Caribe, soy caribeño. Por eso que soy así, emocionado. Es que eso, por eso los caribeños no hablamos así. La raza americana está bien. Ellos vienen y ¡ay! Y no tiene su medida. De vez en cuando te sale. Pero nosotros somos más emotivos, ¿no?
Ay, ¿cómo está? Y nos abrazamos. Y todavía yo veo que sin hablar, y se abrazan otra vez. Ah, ¿sabes qué? Y no es así. No pierda eso. ¿Ok? No pierda eso. Pero lo que quiero decir con esto es que ahora que usted viene a vivir esta nueva vida, somos muy diferentes. Entramos en otro ritmo de vivir. Dios nos escogió para vivir vidas santas, para que presentemos nuestra vida. Y después la última vez, el domingo que viene, le voy a explicar por qué pide que presente tu cuerpo. ¿Por qué no dice que presente el alma, el espíritu? ¿Por qué dice el cuerpo? Déjame decirte por qué. Porque una persona vive dentro del cuerpo. ¿No es así? Y para que la persona se pueda expresar, necesita un cuerpo. Por eso es que Dios se hizo humano. ¿Me entiende? El verbo se hizo carne, para que ese verbo se pudiera dar a conocer. Para que yo te conozca a ti, quien vive ahí adentro, tú lo vas a manifestar a través del cuerpo. Si yo diría, ¿hay alguien aquí? Pues claro que hay muchos alguien aquí. Pero ¿cómo sé yo? Por los cuerpos que están aquí. Y si hay muchos alguien, pero el cuerpo no está aquí, imagínense. Todas estas bancas vacías. Entonces Dios te ha dado un cuerpo para que tú puedas, quien eres tú mismo. Por eso Pablo dice, preséntate a ti mismo delante de Dios. Amén. Si el que está dentro no quiere, de nada servirá al cuerpo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si va a hacer algo, lo va a hacer a través del cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Y como Cristo está dentro de su cuerpo, Él va a consolar a alguien a través de ti. Él va a ayudar a alguien a través de ti. Él va a levantar un caído a través de ti. Él va a hacer lo que va a hacer a través del cuerpo de la persona. Tiene que usarte a ti. Y por eso Él llama de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu. Y está formando un pueblo. Para que ese pueblo dé a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable en que tú has entrado hoy en día, hermano. Hermano, Dios tiene un trabajo. Todavía, ya somos salvos, ya somos cristianos, ya somos santos, pero esa santidad no solo es instantánea, pero es progresiva. Tiene que ir progresando, progresando y progresando. Perdone que me pasé unos 11 minutos, pero es worth it. Vale la pena. Y el domingo, por esta misma hora, por esta misma emisora, por este mismo canal, volvemos donde nos quedamos. Pónganse de pie y vamos a orar. Bendito Dios. Señor, no hay duda en mi corazón que tú estás haciendo una obra en cada uno de los que nos reunimos aquí cada domingo. Y al salir de aquí no te dejamos colgado allí en el pasillo. No vamos, como dice Gálatas, revestidos de Cristo. Nos revestimos otra vez y dejamos que nuestra luz se vea a través de nuestro vivir. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.
nuestras coronas. Oh, yes, Lord. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Mientras terminamos cantando este canto, hermanos, Pedro dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Traigámosle lo mejor de nuestra vida, ni modo que serán los pecados, ni modo que sigamos pecando hasta la misma muerte. No, tráigale al Señor su vida de santidad. Amén. Esa es la mejor ofrenda, es el mejor sacrificio que usted puede hacer en su propia vida. Lo cantamos una vez más y somos despedidos. Siempre oramos aquí por las personas que vienen, conversamos, oramos, le ayudamos. Que tenga un buen fin de semana y no deje a Cristo colgado aquí. Lléveselo con usted. Amén. Dios le bendiga. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo